Muy bien. Ok. Muy bien, muchas gracias por su participación. El día de hoy vamos a tener una sesión educativa sobre alimentación saludable y medidas preventivas de tuberculosis. Justamente este tema es muy importante también, cuidar nuestra salud, y para ello los profesionales de la Dirección de Bienestar Universitario han programado justamente esta sesión educativa de alimentación saludable y medidas preventivas de la tuberculosis. Por ello es que estamos reunidos aquí en este auditorio de nuestra Universidad Dantón Hidalgo Valverde para exponer sobre los puntos, sobre qué hacer ante esta situación. Quiero saludar la presencia del doctor Ángel Almirón Elescano, vicepresidente académico, que nos acompaña. Por favor, los aplausos para nuestra autoridad de la Universidad Nacional Autónoma Altoandina de Tarma. También nos acompaña el doctor Anthony Espíritu Martínez, director de Bienestar Universitario también. Por favor, los aplausos para él. Por supuesto, también a los ponentes de estos cursos, al doctor Héctor González Otairo, doctor del tópico de la UNAD. Por favor, los aplausos. Asimismo, a la licenciada en nutrición Kenny Nelisa Alfaro Porras. Ella es nutricionista de la UNAD. También los aplausos, por favor. Bien, esta sesión educativa de alimentación saludable y prevención y medidas preventivas de tuberculosis van a estar a cargo justamente de los señores ponentes, y ya en un ratito más van a exponer todo lo necesario sobre estos temas. Pero antes de iniciar con estas exposiciones, quiero pedirle al doctor Anthony Espíritu Martínez para sus palabras de bienvenida y el saludo a cada uno de ustedes también. Por favor, nuevamente lo recibimos con un fuerte voto de aplausos. Bien, reiterar el saludo de la mañana. Como es común ya para bienestar, es importante estas actividades que se desarrollan en el marco pues que se van a abordar dos temas bastante importantes, los cuales son pues medidas preventivas de tuberculosis y VIH y alimentación saludable. Para ello siempre reconocer el acompañamiento que tenemos de nuestro vicepresidente académico, que está presto justamente a participar conjuntamente con nosotros en estas actividades. Doctor Ángel Almirón Elescano, siempre el agradecimiento por acompañar a la Oficina de Bienestar. Asimismo también a cada uno de los profesionales, en este caso de nuestra casa de estudios, que se suman para descentralizar también sus conocimientos, ¿no? Saludo también con mucho afecto al doctor Héctor González Otairo, que nos va a acompañar justamente con el tema de medidas preventivas, tuberculosis y VIH. Y asimismo también saludar a la licenciada Kenny Alfaro Porras, quien ya conocemos pues su abnegable labor que está desarrollando en el área de nutrición, ¿no? Y para esta oportunidad nos va a acompañar con el tema de alimentación saludable. Si bien es cierto, vamos a ir moderando pues y vamos a ir superando las dificultades que tenemos en cuanto a la concurrencia, ¿no? Puesto que para nuestra comunidad universitaria, no solamente para los estudiantes, ¿no?, sino también para nosotros como docentes, plana administrativa, asistentes, etc., son dos puntos bastante álgidos, que en la universidad pues no estamos libres de repente toparnos con estos casos, ¿no?, ya sea en tuberculosis y VIH. No sin antes también quiero agradecer la participación de los docentes también, que siempre están mostrando su venia para hacer concurrir a los estudiantes. Decíamos que en algún momento estas actividades se van a perder si no hay esa predisposición de participación, ¿no? Estaremos tomando medidas también porque este auditorio debe de estar repleto, ¿no? Y en ese marco, pues por la importancia también de estos temas que tienen bastante importancia. ¿Qué podemos decir en respecto a tuberculosis y a VIH, jóvenes estudiantes, colegas que nos acompañan en la mesa de honor? Tenemos cifras bastante alarmantes que ya el doctor nos va a dar a conocer en su momento, pero compartirles un poquito en la región, ¿no? Hemos subestimado tanto nuestro actuar para con la pandemia, que lamentablemente las cifras para casos con pacientes con tuberculosis y VIH se han disparado, ¿no? Tanto así que una cifra alarmante que hace la OMS
avisora, ¿no? Que por cada 10 a 20 personas, entre 3 ya se proyecta el patógeno del VIH presente en sus vidas. Entonces, desde ya, cada cuánto también nosotros nos estamos haciendo la evaluación integral, ¿no? Entonces, ese paquete de atención integral, jóvenes, ya no puede pasar a segundo plano. Hay que hacer esos mecanismos de despistaje, de tamizaje, que también la universidad lo hizo en su momento, ¿no? Y ahí falta también un poco más de compromiso para sentirnos completamente, pues, bien, ¿no? No estamos lejos, como les digo, de toparnos con estos casos de tuberculosis y VIH. Y un tema importante, y en el cual las investigaciones en los proyectos formativos está detectando, son las deficiencias nutricionales. Y en ese lar hay que aceptar, tenemos estudiantes que inclusive no comen los alimentos o comemos de manera desorganizada. Y en ese campo también la universidad otorga, si bien es cierto el comedor universitario, pero tenemos buen porcentaje significativo de estudiantes que no gozan de estos espacios porque no se amparan en ninguna de las dos formas. Es ahí que sirven estos espacios, jóvenes estudiantes, para reflexionar y tomar estrategias de cómo suplir esos espacios, y el soporte nutricional no puede fallar. ¿Cómo esperamos si no rendir académicamente, ¿no? Entonces, pues en ese marco quiero dar apertura a este escenario y sé que va a ser bastante provechoso para ustedes actualizarnos un poco en cuanto a las cifras de tuberculosis y el impacto que está teniendo en nuestros días VIH y el tema de alimentación saludable, ¿no? Gracias. Muchas gracias, doctor Anthony Espíritu Martínez, director de Bienestar Universitario de nuestra universidad. También vamos a invitarle al doctor Ángel Almirón Elescano, vicepresidente académico de nuestra universidad, también para que nos comente sobre este tema. Por favor, los aplausos y recibimos al doctor Ángel Almirón Elescano. Gracias. Bien, muchas gracias. Ante todo, muy buenos días. Y siempre agradecer a Dios por este nuevo día, último día de la semana, viernes. Doctor Anthony, director de Bienestar Universitario, el médico que nos acompaña de nuestro tópico de la Universidad Nacional Autónoma Alto Andina de Tarma, la nutricionista Kenny, también que nos acompaña, prácticamente haciendo el seguimiento, pues, profesionalmente en lo que les compete. Es cierto de que hoy el tema es alimentación sana. Sí, de eso depende el rendimiento académico de cada uno de los estudiantes. Y depende la vida de cada uno de nosotros. A veces, de repente, por la rapidez de las clases y una serie de cosas, solo cogemos un paquete de galleta y gaseosa o cualquier líquido. Eso no es alimentarse. Se está consumiendo prácticamente chatarra. ¿Qué están haciendo? Matando sus propias células, sus defensas, ¿no? Alimentarse sano quiere decir, pues, comer cosas sanas y naturales, exentos de conservantes. Las galletas tienen harto conservante, envenenan, tienen un porcentaje del DDT. ¿Lo sabían eso? No. Tiene DDT. Ese es el conservante para que se conserve 2, 3, 4, 5 meses. Y eso consumimos al degustar una galleta. Las conservas también tienen conservantes. Todos los productos industrializados tienen conservantes. En la mejor medida de los casos, evitar comer los productos industrializados, porque control en nuestro país con respecto a la producción de alimentos enlatados, embolsados, no hay. Todo funciona en función al dinero. Por lo tanto, pues, hay que comer lo que produce la tierra. Sí. Y la otra recomendación es no estar recurriendo, pues, a esas tiendas grandes, ¿no? Plaza Vea, Totus, no sé, gran cantidad de mercados
que realmente venden productos industrializados, pues. ¿Qué mejor comprar directamente los productos que vienen de la chacra a la olla? Es lo mejor, es lo saludable. En la vida hay que consumir los 5 elementos de una planta: una raíz, un tallo, una hoja, una flor y un fruto. Eso es una vida, y células vivas. Nuestras células necesitan de células vivas y por lo tanto hay que consumir células vivas. A veces las verduras a muchos no nos gusta. No quiero verduras. O comemos demasiadas cosas sancochadas que hipocráticamente se llaman cosas cadavéricas, alimentos cadavéricos. Esos alimentos cadavéricos tampoco son alimentos, sin embargo se le llama alimento. Ocasionalmente se puede consumir, pero mayormente debería ser los alimentos naturales que produce nuestra naturaleza. La tierra, como dicen en Pachamama. ¿Sí? Y con respecto a la prevención del VIH y la tuberculosis, ambos dependen del sistema de alimentación que cada uno tenemos. La tuberculosis, escasez de hierro, deficiencia de ciertas vitaminas, pues entran esos bacilos a los pulmones. Y adiós mundo cruel. Por eso hay que comer sano. Hay que comer sano. El VIH también es otro mal, ¿no?, de transmisión que también hay que evitar y prevenir, teniendo en cuenta todas las recomendaciones que los especialistas nos lo conceden. Yo felicito realmente al director de Bienestar Universitario por organizar estos eventos en el que se comparten los conocimientos, en este caso sobre la buena nutrición, la buena alimentación y la prevención de la tuberculosis y el VIH. Que tengan una bonita mañana, recepcionen las experiencias que les van a mostrar los especialistas. Muchas gracias y muy buenos días. Muy bien, ya hemos tenido las presentaciones del director de Bienestar Universitario, así también como el vicepresidente académico, con respecto a esta sesión educativa que se va a desarrollar ya en estos instantes: alimentación saludable y medidas preventivas de tuberculosis. Voy a invitarle justamente al doctor Ángel Almidón y al doctor Anthony Espíritu para que pasen adelante, de igual manera también a los señores profesionales de Bienestar Universitario, para que podamos empezar esta sesión educativa sobre alimentación saludable y medidas preventivas de tuberculosis. En primer lugar, el doctor Héctor González Otairo nos va a dar a conocer sobre medidas preventivas de tuberculosis y VIH. Él ha estudiado maestría de gerencia en salud de la Universidad Peruana Los Andes. Es médico auditor, médico ecografista y especialista de salud ocupacional. Ha tenido experiencias también en el Centro de Salud Mental de Tarma, en el Hospital Félix Mallorca Soto, en el Hospital Departamental de Huancavelica, el Zacarías Correa Valdivia, y por supuesto también ahora es responsable del tópico de nuestra universidad. Recibimos entonces con fuerte voto de aplausos para el doctor Héctor González Otairo. Bueno, con todos muy buenos días. Agradecer la deferencia por la invitación y poder tocar un tema bastante delicado, importante en nuestra vida cotidiana, ¿no? Entonces, con el permiso de los presentes,
iniciaremos la charla. Tuberculosis es una enfermedad que ha trascendido a través de los tiempos, a través de muchos países y podríamos catalogarle a tuberculosis como una enfermedad sin ánimo de herir susceptibilidades, una enfermedad de países de tercer mundo. Es una enfermedad que solo radica donde hay pobreza y lamentablemente pues Perú no está exento de eso, ¿no? Entonces, ¿debido a qué? Como lo han mencionado mis antecesores, es una cuestión de educación, es una cuestión de quizás mala información, ¿no? Entonces nosotros para poder enfrentar a una enfermedad, como les he mencionado, que ha trascendido a través de los tiempos, pues vamos a conocerla, ¿no? Obviamente no vamos a utilizar pues palabras técnicas, ni palabras, pues frases tan incómodas, ni tan severas, ni complejas para poder entenderlas, ¿ok? Tuberculosis básicamente es una bacteria, es la que ocasiona pues la reacción, como toda bacteria, de un proceso infeccioso, un proceso inflamatorio a nivel sistémico, ¿no? Según la OMS, vamos a ver un videito, ¿ya? Las personas afectadas por TB tienen que cuidarse mucho más de no enfermarse por COVID. Hay que tener en cuenta que si la persona está con tuberculosis, ya no tenía síntomas respiratorios y nuevamente está con síntomas respiratorios, pues hay que pensar en primer lugar que sea COVID. Y por otro lado, todas las personas que tienen una persona con tuberculosis dentro de su casa tienen que usar mascarilla dentro de la casa para evitar enfermarse ellos de tuberculosis y también para evitar traerle COVID de fuera y enfermar a la persona que ya está con tuberculosis. Usar la mascarilla, distanciamiento social y lavado de manos es fundamental para las dos enfermedades. En las casas es importante que toda persona que tenga síntomas respiratorios, abrir las ventanas, que entre la luz, eso es importante, la ventilación. Todos los que tienen contacto con personas con TB tienen que acudir a sus controles. Los controles son gratuitos, todo el tratamiento es gratuito, el tratamiento preventivo también es gratuito. Si es un sintomático respiratorio, o sea, si tiene tos con flema por más de 2 semanas, acercarse al establecimiento de salud. Todo el descarte de tuberculosis es gratuito. A pesar de la pandemia, a pesar del aislamiento, no se han dejado de dar servicios a nivel nacional. Entonces, por favor, toda persona con tos por más de 15 días hay que pensar en TB y acercarse al establecimiento de salud. Bicentenario del Perú. Gobierno del Perú. Nada más. Pero, ¿qué podemos rescatar de ese video? Ha dicho algo bastante importante. En cuanto a la sintomatología, vamos a catalogar, como personales de salud se maneja bastante este término, que se llama, es un sintomático respiratorio. ¿Qué características tiene este sintomático respiratorio? Lo dijeron en el video, tos por más de 15 días, ¿no? Asociado a otros síntomas que los vamos a ir discerniendo mientras pasamos las diapositivas. Habíamos mencionado, ¿quién lo causa? ¿Qué patógeno hace posible esta enfermedad? Básicamente es un tipo de bacteria de tipo bacilo, ¿no? Que fue descubierto por Koch. Un científico, con los pocos recursos que tenía, pues llegó a aislar este bacilo, el bacilo de Koch, ¿ya? Obviamente es observable a través del microscopio, nada más. ¿Cómo hace la patología? ¿Cómo hace su fisiopatología? En resumidas cuentas, es básicamente por vía inhalatoria, ¿ok? Por vía inhalatoria. Basta que un paciente esté con el diagnóstico de tuberculosis, pues tiene alta probabilidad de poder diseminarlo, inclusive en todos los presentes, ¿no? Yo estoy con tuberculosis, basta que puedo toser, etcétera, o al momento de hablar puedo diseminar la bacteria, ¿no? Entonces, ingresa por vía inhalatoria. Generalmente estos bacilos se quedan solamente en las vías respiratorias altas. Nuestro sistema inmune es muy poderoso, no es que ingresa y hace enfermedad, no, nuestro sistema inmune es altamente poderoso. Y eso depende de quién, de nuestra nutrición. Lo van a tocar en un momento, ¿ok?
Este sistema inmune bloquea, anula, mata el bacilo de Koch solamente en la entrada, ¿no? Se dice inclusive que las bacterias mayores a 10 micras solo se quedan en la vía respiratoria alta. Los que son de 5 micras, 1 micra, logran pasar hacia los pulmones. ¿Dónde se instalan? En los alvéolos. ¿Qué hacen los alvéolos? Como toda infección, hace un proceso de inflamación. Empieza a supurar, empieza a inflamarse. La inflamación pues hace que segregue pues bastante pus. Es una infección, ¿no? Entonces, ¿qué hace nuestro organismo? La capacidad de respuesta que tiene nuestro organismo inicia con los linfocitos. Al ver que ya el cuerpo está respondiendo a una inflamación localizada, empiezan a liberarse linfocitos. Y estos linfocitos son activados netamente por los anticuerpos o los antígenos que nosotros tenemos. Y mandan unas células especializadas, que son los macrófagos. Estos macrófagos localizan la lesión y empiezan a rodear. Es como hacen una redada, ¿no? Una redada policial, y tratan ahí de contener la infección. Pero ¿qué pasa con el tejido? Con el tejido que está siendo atacado, pues prácticamente es inflamado, se produce una necrosis, o sea, es tejido muerto. Y es lo que se ve, nosotros cuando pedimos una placa, lo que se ve en las lesiones de tuberculosis, ¿no? Entonces, eso es lo que hace, básicamente. Esa es la fisiopatología en resumidas cuentas, ¿no? Y cuando esto sucede, ya empieza a haber la activación de macrófagos, la activación de linfocitos, hace que nosotros podamos entrar en una etapa de astenia, pérdida de peso, fiebre propiamente por la propia infección. Entonces ahí ya se va relatando todo lo que tenemos nosotros como tuberculosis, la primoinfección. ¿Ok? Seguimos avanzando, por favor. Como toda enfermedad, hay factores que condicionan su proliferación, ¿no? Yo les podría decir que quizás debemos tener, particularmente, tengo más temor de ser contagiado por tuberculosis que con el mismo COVID. El COVID, pues, en personas pues sanas, ¿no? Sin comorbilidades, pues pasa en 7 días y ustedes lo hemos podido diferenciar, ¿no? Pero en cambio, tuberculosis no. Hay primoinfecciones, hay infecciones que pueden salir muchas décadas después de que nos hayamos contagiado. Vive en nuestro cuerpo de manera latente, ¿ok? Entonces, ¿eso a qué nos invita? A que nosotros debemos tener un sistema inmune óptimo, ¿ok? Factores de riesgo. ¿Qué factores contribuyen a que prolifere, a que nos contagiemos y prolifere la enfermedad en sí, ¿no? Infecciones por VIH. O sea, ya estás sacando boletos para que te vayas para arriba, ¿no? VIH, tuberculosis. La tuberculosis es mortal. ¿Ustedes tienen alguna idea de tuberculosis? ¿Es mortal? ¿Te puede matar tuberculosis? Sí mata. Sí mata. Imagínense si se une a nuestro gran amigo VIH. O sea, ya hace un efecto de sinergismo, ¿no? Y ya está sacando boletos para que viajes, sin retorno. Hay normas técnicas que, por decir, las normas técnicas están establecidas. Para tuberculosis, tú te contagias de tuberculosis, paciente, 35 años. Estás con todas tus defensas al tope, al máximo, ¿no? Y te contagias de tuberculosis. Raro. ¿Por qué? Porque tu inmunidad está al máximo. Parte del protocolo es pedirte una batería en la cual detecten el VIH. El VIH, tú sabes, el VIH no te mata. Lo que mata, ¿qué es? Esto elimina tus defensas. Y obviamente, si no tienes defensas, tuberculosis pues va a hacer lo que quiera en tu cuerpo. ¿Ok? Y te mata. Desnutrición es el motivo de esta reunión, ¿no? Entonces, ustedes como estudiantes, obviamente el tiempo, el estrés, etcétera, nos contribuyen a nosotros que no podamos alimentarnos como debería ser. Pero tenemos que organizarnos, muchachos. Diabetes, obviamente, la diabetes son procesos metabólicos.
Toda enfermedad metabólica, diabetes, hipertensión, hipotiroidismo, pueden contribuir se considera como un factor de riesgo. El alcoholismo, obviamente, el alcoholismo pues no es que te tomes una cerveza y ya te puedes contagiar, sino el alcoholismo ya es catalogado como una enfermedad. Aparte que destruye tus defensas, aparte que ya tu percepción de la realidad se distorsiona y puedes compartir momentos con personas que posiblemente tengan tuberculosis. Inmunodeficiencias, bueno, son las enfermedades que corresponden al sistema inmune, ¿no? Y lo que les había mencionado, es una enfermedad de extrema pobreza, por llamarle de alguna manera, ¿ok? Es el hacinamiento. Por decir en Lima, en Cerro San Cosme, Cerro San Cristóbal, a la entrada de Lima nomás, ¿no? Todo eso está infestado de tuberculosis. Y no es una tuberculosis, pues, la clásica, ¿no? Ya es la tuberculosis multidrogo resistente o PAN resistente, o sea, resistente a todos los medicamentos que se puedan usar para tuberculosis, ¿no? La terapia para tuberculosis es múltiple, no es una terapia de una sola pastillita, de una semanita, no. Los esquemas relatan de 6 meses, en 2 fases, de 9 meses, de 1 año, ¿no? Dependiendo de en qué estadio está. ¿Ok? Seguimos avanzando, por favor. La epidemiología. La epidemiología en medicina es la bruja, la predictora de todas las enfermedades. La que nos dice, ¿saben qué? En tal sitio se ha encendido tal enfermedad y por favor allá tienen que actuar de manera adecuada, ¿no? O por decir en la selva, el dengue, la malaria, en la selva ya es algo prevalente, ¿no es cierto? Conviven con el dengue, ahí viven con dengue, con malaria, etc. Solo que por decir los esfuerzos del personal de salud está inmerso en controlar todo ese tipo de enfermedades, ¿no? Lo que habíamos mencionado, los enfermos lanzan a través de las gotículas que nosotros lanzamos al momento de hablar, de respirar, de toser, etc. Y se pueden contagiar hasta 20 infectados, ¿no? Lo que les dije, acá me los vuelo a todos si es que yo tuviera tuberculosis, o alguno de ustedes, ¿no? Nos bajamos a todos. Dependiendo de tu sistema inmune, obviamente, ¿ok? Seguimos avanzando, por favor. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, alguna duda, algo que esté suelto quizás por ahí? Pregunten, chicos, pregunten, por favor. No hay pregunta mala, jamás hay pregunta mala, ¿ok? Hasta ahorita todo claro, ¿no es cierto? Sencillo, chévere, listo, genial. El mecanismo de transmisión, lo que habíamos mencionado, ¿no? Vía aérea, al toser, al estornudar, al escupir. ¿Cuál es la característica, por decir, de esta tuberculosis, de este bacilo? Sale, ¿no? Y salen las gotículas, ¿no? Y lamentablemente pues puede quedar flotando en el aire, ¿no? Ese es el detalle, y ahí lo podemos respirar, ¿no? Al escupir, tú escupes y se queda ahí, ¿no? Entonces, cuidado con eso. Al cantar también, ¿no? ¿Quién va a cantar con tuberculosis? Pues, ¿no? Pero también está saliendo la saliva. Al reír, ¿no? Pues, ¿no? Entonces, bastante cuidado con eso. Ya basta que un paciente, pues, tenga las características sintomatológicas de una tuberculosis, ya cuidado, ¿no? Obviamente que eso no está inmerso en nuestra población, no está inmerso, pero sí en tu entorno social, ¿no? Cuando sales a una fiesta costumbrista, llámese así, no sabemos con quiénes están. Pero si hay características como las que hemos mencionado, pues mucho cuidado, ¿no? A raíz del COVID, pues ahora nos lavamos las manos. Disculpando, en las fiestas, antes todos tomaban de un vaso, ¿no es cierto? Te servías, pasabas y todo ese vaso daba 20 vueltas, ¿no? Todavía decían, no, este vaso ya está borracho ya, vamos a cambiar el vaso. Y el mismo vaso, otras 20 vueltas. A raíz del COVID ya no, cada uno con su vasito, ¿no? Las cosas cambian. Miren cómo una enfermedad de alguna manera nos educa, ¿no? Seguimos avanzando, por favor. Se transmite, bueno, un poco más de lo mismo, ¿no? Pero es básicamente por las gotículas, ¿ok?
recuérdense siempre, lo que va a ingresar se queda en la garganta, ¿ya? Ahí muere, pero las que pasan, esas son las que hacen la primera infección. Ahora, todo personal de salud se ha enfrentado en alguna etapa de su preparación, etcétera, se ha enfrentado a tuberculosis. Y muy posible que todo el personal de salud esté con una tuberculosis latente, ¿no? ¿Eso vale? Sí vale, sí existe, ¿no? Y en algún momento quizás lo pueda despertar por los factores que ya hemos mencionado. Vía aerógena, ¿ya? Vamos a los síntomas, lo que ya más o menos les había mencionado. Esto es una enfermedad crónica, no es una enfermedad que ya hoy día te contagias y mañana estás haciendo ya la infección. Pueden pasar meses, pueden pasar semanas, pueden pasar hasta años todavía para que pueda salir esta enfermedad a la luz, ¿no? Entonces, como les había mencionado, hay una respuesta inflamatoria a nivel sistémico que es todo el cuerpo, todo nuestro cuerpo se enferma, ¿no? Todo nuestro cuerpo hace fiebre, trata de defenderse, ¿no? Entonces, al liberarse macrófagos, al liberarse linfocitos, factores de inflamación, proinflamatorios, en que empezamos a tener pérdidas de peso, la fiebre, ¿no? La fiebres altísimas, ¿no? La falta de apetito, se llama astenia, ¿no? Y el cansancio. Obviamente, no estás comiendo, estás con fiebre, te estás deshidratado, entonces ahí ya hay ese proceso de decaimiento, ¿ya? Y acá el gol estándar para poder detectar una tuberculosis es el sintomático respiratorio. ¿Qué era? ¿Recuerdan? Les mencioné. Tos por más de 15 días, ¿no es cierto? Tos por más de 15 días. Gracias. ¿Ok? Eso es el gol estándar, ¿no? Es uno de los... Ok, seguimos avanzando. Listo. Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta? ¿Todo claro? ¿Qué era sintomático respiratorio, chicos? 15 días, ¿ok? ¿Qué más presentamos? Fatiga, fiebre, falta de apetito, cansancio, ¿no es cierto? Si alguien en la familia ya está con esos síntomas, pues cuidado, ¿no? Y encima, no, he viajado a Lima o he viajado a la selva. La selva hay bastante, Pichanaki, toda esa zona, hay bastante tuberculosis, ¿ok? Listo, ¿cómo se detecta? Es básico y sencillo, lo que mencionaron en el video, es gratuito, ¿no? Y se toma, pues, los esputos que nosotros presentamos al toser. Tiene tos por más de 15 días, ya está sacando síntomas, ¿no? Entonces, para poder detectarlo, se toman muestras, 1, 2, hasta 3 muestras, ¿no? De la tos que tiene, la flema que tiene. No es que toses y la saliva vas a detectar, no. Esa es una mala muestra. Es la tos con la flema que presentas, ¿ok? Eso se manda a un cultivo, y ahí aíslan, el mismo bacilo aísla. ¿Por qué? Eso es lo que sale, pues, ¿no? Cuando nosotros tosemos, hablamos, todo eso, es lo que se aísla, mediante procesos, pues, bioquímicos. Seguimos avanzando, por favor. ¿Hay cura? Sí hay cura. Sí hay cura. La terapia es múltiple, ¿ok? La terapia es múltiple. La prima infección, la tuberculosis común, se podría decir, ¿ya? Tiene un periodo de tratamiento de 6 meses. Los 4 primeros meses son para que tomes pastillas, pero a montones, ¿no? O sea, con casi 11 pastillas al día, ¿ok? Los 4 primeros meses. Los 2 primeros meses o los 2 últimos meses solamente ya se basan a dos pastillas, ¿ya? Ese es el primer esquema de tratamiento. Ahora, ¿qué pasa cuando ya muchos pacientes en pleno tratamiento ya se sienten bien, ya están tranquilos, abandonan? El personal de salud hace esfuerzos, hasta van a su casa, lo capturan, que toma tu pastilla. No, yo ya estoy bien, yo ya estoy sano, no necesito de esto no existe, esto no sirve, doctor. Que a la enfermera hasta los perros nos sueltan, todo. Listo, pasa unas semanas, de nuevo recae. Tenemos que pasar ya a la siguiente fase. ¿Cómo se llama eso? Los multidrogos resistentes,
Ya las pastillas que se le dan en este primer esquema ya no sirven. Se le tiene que cambiar a otro tipo, más agresivos. ¿Cuánto tiempo? 9 meses. Ahora este paciente es reacio, ya ni ampollas, no recibe nada. Pasa a la siguiente fase, que es el a todos los medicamentos y es resistente. Imagínense. O sea, tuberculosis se defiende, ataca, tiene alto poder mutágeno. Es por eso que se le ataca con 4 pastillas de primera instancia, ¿no? Cada uno ataca a parte específica del bacilo, ¿ya? El Perú ha creado normas técnicas, ha creado inclusive programas contra tuberculosis, está establecido en todos los establecimientos de salud de primer, segundo, tercer nivel de atención. ¿Para qué? Para poder erradicar este tipo de enfermedad, ¿no? En el Perú. En Canadá, por decir, ¿encontrarías tuberculosis? No vas a encontrar. En Suiza, Holanda, ahí no vas a encontrar tuberculosis. Y si lo encuentras, es por un paciente con inmunodepresión, VIH, y se les hace sus tamizajes para eso. ¿Ok? Seguimos avanzando, por favor. La prevención. Parte es la nutrición, muchachos. Parte es la nutrición. Actividad física, como lo habían mencionado los predecesores, no estar comiendo mucha galleta, mucha gaseosa, etcétera, como un refrigerio, puede ser, ¿no? Pero ya algunos ya lo tomamos como un régimen dietético ya. Lo que les había, la vacunación, la BCG, bueno, eso ya está estandarizado ya. Paciente que nace tiene que tener su vacuna. ¿Y de qué nos protege la BCG? De las formas extremadamente graves de la tuberculosis, ¿ya? El diagnóstico precoz, el estudio de contactos. Si en una casa sale positivo algún paciente, algún familiar, toda la familia tiene que estar en evaluación, ¿ya? Y lo que mencionaron en el video, el paciente tiene que estar con mascarilla, aislado, sus utensilios tienen que ser exclusivamente de él, etcétera, etcétera, ¿ya? Quimioprofilaxis, bueno, eso ya es un temita. En pacientes con VIH generalmente se les da una terapia para prevenir, si es que para que no haga tuberculosis, porque la tuberculosis sí lo remata, pues, al paciente. Promoción de salud, lo que estamos haciendo ahora, promover lo que es conocer las enfermedades, ¿no? Y solamente conociendo vamos a poder combatirlas. ¿Ok? Listo. Listo, eso es parte de lo que es tuberculosis. Es un tema muy amplio, es un tema muy profundo, es un tema, para hablar de eso pues nos tomaría por lo menos toda una mañana, ¿ya? He tratado de poder sintetizarlo lo máximo posible y para que ustedes puedan conocer este tipo de enfermedades. Obviamente el servicio de tópico, medicina, enfermería, nutrición, estamos dispuestos pues para poder nosotros absolver cualquier tipo de duda, muchachos. ¿Ok? Ustedes yo tuve un maestro que ya no está acá en la tierra, ¿no? Pero fue un gran maestro para mí. Aprendí bastante de él y su mayor enseñanza era un día en el internado. Hacíamos guardias y de frente entrábamos a pasar visita. ¿Y de dónde estás viniendo? Porque llegaba tarde, ¿no? Entregaba la guardia en emergencia y subía a piso. Interno, ¿de dónde estás viniendo? De emergencia. ¿Has tomado tu desayuno? No, doctor, no me alcanzó el tiempo. Tienes 10 minutos para que tomes tu desayuno. 10 minutos, ¿ah? 11 minutos ya no entraba ya. Quizás muchos de ustedes lo conocen, el maestro Takuri, ¿no? El doctor Takuri, el cirujano Takuri, ¿no? Y fue una gran enseñanza que él me dio. ¿Por qué? Porque primero hay que priorizar nuestro estómago. A veces el tiempo es bien cruel para nosotros, pero hay que organizarnos, muchachos. Y de eso ya pues salen nuestras primeras defensas, actividad física, etcétera, etcétera, ¿no? Y ustedes como alumnos pues están inmersos en eso. Tiempo, trabajos, exámenes, el estrés. Les puedo asegurar que ustedes tienen el estrés más bonito de cualquier persona. Todos se estresan porque han perdido pareja, se murió alguien, etcétera. No sabemos, ¿no? Pero el estrés más bonito es el estrés universitario. ¿Ok? Entonces, ¿tienen alguna pregunta? ¿Alguna pregunta más? ¿Algo? ¿Nada?
Ok, espero haber contribuido en algo para el conocimiento de este tipo de enfermedades. Son importantes, muchachos, y cualquier pregunta, si no es ahora, puede ser en cualquier momento en que nosotros podamos compartir ahí en el consultorio. Ok, muchas gracias de veras por su atención y bueno, hasta la próxima. Bien, hemos tenido la explicación sobre este tema importante con el doctor Héctor González Otairo. Como ya ha mencionado, su tema pues ha sido la prevención de tuberculosis y VIH a través de una alimentación saludable. Ahora vamos a tener la participación de la licenciada en nutrición. Ella es Kenny Alfaro Porras, que nos va a dar a conocer sobre alimentación saludable. La licenciada Kenny tiene como experiencia laboral en el Hospital de Chincheros en Andahuaylas, la región Apurímac. También ha laborado en el Centro de Salud Guaitará, en la región Huancavelica, y ahora como servicio de nutrición de la Universidad Nacional Autónoma Altoandina de Tarma. Entonces vamos a recibirla con un fuerte voto de aplausos a la nutricionista Kenny Alfaro Porras. Adelante, por favor. Buenos días con todos los presentes y muchas gracias por la asistencia. ¿Cómo estamos de ánimos? ¿Ya nos hemos dormido un poquito? ¿Nos podemos parar un ratito? Por favor, para... Yo también tengo frío, así que queremos movernos un rato. ¿Nos estiramos? Sí, porque ya veía muchos que se estaban durmiendo por ahí. A ver... Sí, ya una estiradita y ya nos podemos. Ya, creo que ya nos despertamos un poco. Ya nos podemos sentar. Saldríamos a correr, pero ahorita... Ya bueno. Como les decía, muchas gracias por su asistencia. En esta oportunidad hemos titulado también como una sesión educativa, pero también una sesión de aprendizaje, ya que estamos, o sea, día a día nosotros aprendemos, ¿no? Aprendemos a cómo nos alimentamos, aprendemos de nuestro día. Entonces, espero que luego de esta sesión podamos llevarnos un poquito de conocimiento, porque yo me preguntaba, por ejemplo, ¿cuántos, a ver si levantamos la mano, cuántos habremos asistido a una charla de nutrición desde que tenemos uso de razón? Si levantamos la mano, ahí estoy viendo a varios. Ya, será la tercera parte del auditorio. ¿Y cuántos se nos ha quedado, hemos puesto en práctica lo que hemos aprendido de aquella vez? Algo. O sabemos y no lo ponemos en práctica, ¿verdad? Entonces, ¿por qué será eso de que sí sé que debo de comer saludable o sé, pero no, me voy por el primer plato que estoy viendo en la diapositiva? No me llama más la atención ese plato. Entonces, tenemos que, o sea, tener el conocimiento y tener la voluntad también para luego yo ponerlo en práctica. Entonces, justamente por eso les puse esta primera imagen, que me refleja dos tipos de alimentación en las cuales lo más práctico, fácil, y lo que lo denominamos alimentación chatarra, alimentos chatarra, es lo que nos llama más la atención, ¿no? Pero el otro plato, el segundo plato, ¿no les parece exquisito, saludable? ¿No? Ya, comerían los dos. ¿Pero qué encuentran más en la calle? Salgo, sí, un mostrito, una hamburguesa, ¿sí, verdad? Entonces, no lo tenemos de fácil acceso también. Entonces, va a ser más difícil definitivamente buscar una alimentación saludable versus, ¿no? Porque ese plato, el segundo plato, sí tiene papas fritas, por ejemplo, tiene su carnecita y tiene verduras. Al yo comer voy a sentir distinto también. Entonces, como no lo consumimos con frecuencia o no es habitual, entonces preferimos, y sí, pues el comercio, lo más fácil es lo que encontramos, ¿no? Una alimentación fácil, alta en frituras, ¿ya? Entonces, con esta reflexión vamos con la siguiente diapositiva.
Como les decía, mi objetivo, bueno, en esta sesión es básicamente que aprendamos y nos llevamos mensajes claves. Escuchamos el tema de frutas, cuántas frutas necesitaré consumir, cuánto de grasas, porque las grasas también están mal vistas, ¿no? Ahora, cuánto de verduras, cuánto de menestras, lácteos, cereales. Entonces, de todo eso, algún mensajito nos podremos llevar para luego ponerlo en práctica, porque después estoy aquí como en la misa escuchando, pero después de aquí salgo y me olvido, ¿no? Y no lo pongo en práctica. ¿Ya? Entonces, pasamos a la siguiente diapositiva. Ya. Pero para eso, justamente, quiero que tengamos en cuenta ciertas definiciones. Justo hablamos, ¿no?, de alimentación, nutrición, alimentación saludable, alimentación no saludable. En este caso, ¿qué será la alimentación? La alimentación va a ser un proceso voluntario en el cual yo voy a poder elegir los alimentos de acuerdo a mi disponibilidad. No, por ejemplo, puedo tener alimentos saludables y no saludables. Alimentación va a ser eso. Yo elijo y lo voy a consumir. Y luego la nutrición va a ser el proceso fisiológico mediante el cual, luego de yo haber ingerido, ya sea alimentos saludables o no saludables, esos van a pasar por un proceso fisiológico de digerirlos y luego absorber nutrientes a nuestro organismo, ¿no? Entonces, eso va a brindar beneficio o va a brindar un perjuicio. ¿Ya? Entonces, como decía, ahora yo les pregunto, mi alimentación versus la nutrición. ¿La alimentación es consciente o fisiológico, por ejemplo? ¿En dónde intervengo yo como persona? ¿En mi alimentación o en mi nutrición? En mi alimentación, ¿verdad? Ya que yo voy a escoger los alimentos. Entonces, en ese proceso de alimentación saludable que nosotros queremos tener, va a influir también la disponibilidad de alimentos que yo tengo. Por eso les decía, si yo salgo a la calle y encuentro más alimentos chatarra, más que todo es lo que yo voy a consumir, ¿no? Entonces es importante que la disponibilidad, si nosotros como consumidores pedimos comprar verduras, va a haber un casero que va a vender verduras, va a haber un casero que va a vender frutas, alimentos saludables, ¿no? Entonces es importante la disponibilidad de alimentos y el acceso también. También es el conocimiento. Después de esta sesión que nosotros nos vayamos, que vamos a captar un poquito de conocimiento, ya voy a saber escoger ese alimento. ¿Ya? También influye el ingreso económico, por ejemplo. Como mencionamos, el Perú todavía tiene buena cantidad de nivel de pobreza, entonces va a influenciar en cómo yo me alimente y escoja los alimentos. También influye ahora otro tema, ya que estamos en la época universitaria y donde paramos con estrés, con preocupaciones, las emociones. Si yo me siento ansiosa, hay veces recurro a ciertos alimentos para calmar eso. Entonces, también mis emociones van a influenciar en cómo yo elijo los alimentos. ¿Ya? Siguiente diapositiva. Es importante también la alimentación saludable, básicamente porque tenemos abundante problema en temas de malnutrición por déficit. El Perú cuenta con problemas de anemia, desnutrición, y también ahora lo que se ve es los temas de malnutrición por exceso, que son el sobrepeso y la obesidad. Todos estos problemas básicamente de sobrepeso, obesidad, van a conllevar a problemas como la diabetes, enfermedades cardiovasculares, hipertensión arterial y varios tipos de cánceres, que es preocupante eso, ¿no? O sea, es por lo que deberíamos de preocuparnos también en buscar una alimentación saludable. Siguiente. Entonces, les han repartido unas hojitas en las cuales justo está esta imagen en donde mencionamos, hoy día nos vamos a llevar este mensaje, que una alimentación saludable debe incluir los 7 grupos de alimentos distribuidos durante el día. Entonces, básicamente, si ustedes me preguntan qué es lo que debería de comer, más o menos nos vamos a ir con esa idea de que esos 7 grupos tengo que cubrirlos durante el día y son en ciertas cantidades también, ¿no? Entonces tenemos el grupo de los cereales, tubérculos y menestras, que es el grupo 1, el grupo 2, que son las verduras, el grupo 3 las frutas, el grupo 4 lácteos y sus derivados, el grupo 5 las carnes y básicamente todos los grupos, productos de alimentos de origen animal. También están los azúcares. Me dirán, usted como nutricionista, ¿por qué recomienda el azúcar? Vamos a ver en qué cantidad sí podemos consumirlo.
Entonces no está fuera de un plan alimenticio el consumir azúcares y sus derivados, por ejemplo, ¿no? Y finalmente también las grasas. Siguiente, vamos a tocarlo punto por punto. Justamente este grupo de 7 alimentos que lo clasificamos así porque hay distintos tipos de clasificar a los alimentos. También están los protectores, los energéticos y los constructores. En este caso vamos a tocar los 7 grupos de alimentos en esta clasificación. Entonces, por grupo poblacional también, de acuerdo a mi edad, a mi peso, a mi contextura, necesito o sea, no es para todos la recomendación, se da recomendaciones generales, pero en consultorio podemos clasificar y dar las recomendaciones más precisas respecto a qué cantidad de estos alimentos necesito consumirlos, ¿ya? Entonces, aquí tenemos una tabla, por ejemplo, en donde nos refleja eso, que las cantidades por años va a variar y las kilocalorías también, o la energía que yo necesito por grupo poblacional, es distinta, ¿ya? Siguiente, por favor. Entonces, comenzamos con el primer grupo. Tenemos al grupo de los cereales, tubérculos y menestras, que esto generalmente se denominan en general, que son los carbohidratos, y me van a proporcionar la mayor cantidad de energía necesaria que yo requiero para mis actividades diarias. Entonces, ahorita, para seguir despertándonos y no nos quedemos dormidos, vamos a hacer una ruedita vamos a nombrar a los alimentos, por ejemplo, los cereales. Vamos a comenzar y cada uno me va a nombrar qué cereal conoce. Porque, ¿qué les había dicho? ¿Qué función cumplen los cereales y las menestras? Nos dan energía, ¿no? Proteína, no, energía. Entonces, en ese grupo vamos a comenzar qué cereales conocen. A ver, porque no les he puesto imágenes de cereales, de tubérculos, nada, sino que quiero que sepamos qué alimentos consumimos con más frecuencia o si conocemos, ¿no?, los nombres, o comemos solo por comer y no sé qué es lo que estoy consumiendo. Comenzamos el grupo de ahí. A ver, jovencito, un cereal. El cereal es una menestra, por ejemplo, pero sí cumple, está dentro de ahí, ¿ya? Siguiente, y se me están escapando. El trigo es un cereal, muy bien. El siguiente. La avena también es un cereal. Quinoa. El arroz, que es un cereal de los más consumidos. Aquí nos quedamos. La siguiente va a seguir el siguiente grupo, ¿ya? Listo. Entonces, ¿qué cantidad deberemos de consumir de cereal en nuestros platos? Ahí justo dice, son 6 porciones durante el día. Más o menos lo equivalente va a ser, por ejemplo, aquí, cereales cocidos son 3/4 de taza, pero por porción más o menos en desayuno, almuerzo y cena va a cubrir un puño de la mano, ¿ya? Entonces, por eso justamente el plato que les mostraba, la 1/4 parte del plato está compuesta por arroz. Esa 1/4 parte del plato también puede estar compuesta por quinoa, puede estar compuesta por trigo, puede estar compuesta por la lenteja que me mencionaba, ¿no? Entonces, eso es la cantidad más o menos de desayuno y almuerzo y cena. Y si yo quiero un adicional, porque tengo 6 porciones para consumir durante el día, puedo consumir, por ejemplo, aquí les ponía, si una persona consume desayuno, almuerzo y cena y no va a utilizar otro tipo de cereal o menestra, de ese tipo de alimento, lo puedo distribuir en tres raciones, que son 2 porciones al día. Es decir, 3/4 de taza es una porción. 2 porciones me va a dar, por ejemplo, lo que voy a utilizar para mi almuerzo, ¿no? Igual, puedo distribuirlo en el desayuno, en el almuerzo, en la cena. Pero si yo quiero comer en menos cantidad y más veces al día, por ejemplo, tengo un desayuno, una media mañana, un almuerzo, media tarde y cena, serían 5 comidas al día, lo distribuyo, por ejemplo, ya no va a ser en el desayuno me va a cubrir un pan. A la media mañana voy a poder consumir, por ejemplo, como un snack, le he puesto como 3 tazas de canchita de porcor, equivale a una porción. En el almuerzo, 3/4 de taza más una papa mediana, me va a cubrir 2 porciones. A media tarde les he puesto 6 unidades de galleta animalitos, por ejemplo. O sea, para ver que, por ejemplo, sí podemos consumir galletas, pero qué cantidad es la adecuada. Y cuando yo me cobro un sobre de galletas, entonces es importante saber las cantidades de acuerdo a los alimentos que yo estoy consumiendo. Es la cantidad, ¿ya?
Cuando nosotros aprendemos a consumir los alimentos, vamos a variar y vamos a saber distribuir nuestros alimentos. Y en la cena también puedo ponerle un pancito. O sea, solo aquí no es que voy a consumir solo eso. O sea, es un grupo de alimentos que les estoy distribuyendo de esta forma. Ya. Entonces, siguiente. Tenemos el siguiente grupo de las verduras. ¿Y qué es lo que menos básicamente se consume en la mayoría de la población? Vemos, por ejemplo, platos como un tallarín con pollo, que básicamente equivale, la mayor cantidad de alimento es fideos y una presa, ¿no? En el menor de los casos. ¿Y cuánto deberemos de consumir de verduras? Porque nos aporta fibra, vitaminas. Entonces, la porción va a ser un plato al día. Es decir, yo tengo que imaginarme que durante el día tengo que cubrir un plato de verduras. Y eso lo puedo distribuir en desayuno, almuerzo, cena. O en 2 comidas. Si yo, por ejemplo, prefiero solo consumir en el desayuno medio plato y en el almuerzo otro plato, ya tengo medio plato, ya tengo un plato completo de verduras. Lo que equivale más o menos a 400 y 500 gramos de verdura en peso. ¿Ya? Para que nos... Ya, chicos. A ver, continuamos. Entonces, ¿cuánto de verduras deberíamos de consumir? A ver, a los jovencitos que se me han distraído por ahí. ¿Medio plato será al día? Durante el día, me imagino, para hacerlo más práctico y para no ponerlo en porciones como los otros alimentos, es un plato al día, ¿ya? Ese plato yo lo divido. Si, por ejemplo, mi comida lo divido en 4, un cuarto de platito lo divido de verduras. Pero lo más práctico, como la imagen nos menciona, es visualmente la mitad del plato que tendría que contener verduras. Entre esas, verduras sancochadas, verduras frescas, que nos van a aportar distintas vitaminas también respecto a la calidad de alimento. No es lo mismo que me aporte verduras frescas o un plato de lechuga que un plato de brócoli, por ejemplo, ¿no? Que yo utilice brócoli Entonces, lo ideal va a ser que yo varíe entre verduras cocidas y frescas, y también, como muchos mencionan, que mientras más colorida sea mi ensalada, me va a aportar más vitaminas también, ¿ya? Y más nutrientes. Entonces, nos vamos con esa idea también de que de verdura tengo que consumir un plato al día, ¿ya? En cuanto a las frutas es lo que más lo relacionan con nutrición. Veo y necesito comer frutas, pero hay veces podemos exagerar, porque ¿cuánto es la recomendación al día? Son 3 frutas al día, ¿ya? Y 3 frutas, más o menos, una fruta podría incluir un puño de la mano también. Una manzana, una pera, lo que equivale, o una taza de papaya picada, por ejemplo. Entonces, si yo me hago un jugo, por ejemplo, con esas 3 frutas, utilizo, por ejemplo, un plátano, una taza de papaya y una manzana, ya estaría cubriendo. Entonces, lo ideal, mejor sería que yo distribuya, porque muchos van a la juguería y se toman, es un vaso de licuadora, ¿no? Que muchas veces podríamos tomar, y ya estamos excediendo nuestro consumo de fruta. ¿Por qué? Porque la fruta contiene azúcar. Entonces, por ahí hay un exceso de que se relaciona. No es mala, pero en exceso sí nos va a causar acumulado, ¿no? O sea, el consumo de fruta que va a contener por el tema del azúcar que tiene, porque sí tiene vitaminas y minerales, vitamina C. Entonces es importante, pero no hay que excedernos. Ya, 3 frutas al día y ya está. Y nos va a salir económico, porque a veces las frutas están subiendo de precio. Entonces, por economía también nos ayuda a cubrir. Con 3 frutas al día me siento satisfecha. ¿Ya? Siguiente. Tenemos al grupo de los lácteos, que también, por ejemplo, no está muy consumido. Preferimos, las estadísticas mencionan que consumimos más gaseosa, por ejemplo, al año que lácteos. ¿Ya? Por ejemplo, yo solo en consultorio hago un recordatorio de 24 horas. Durante el día, ustedes acuérdense mentalmente si han consumido tal vez una tajada de queso o un vaso de leche. ¿Cuántos de ustedes? A ver, levanten la mano mejor. Queso. ¿Vieron? Entonces, dentro de un plan alimentario sí va a tener que cubrir. Y yo
si no consumo, por ejemplo, lácteos, estoy reemplazando muy probablemente con otro alimento. Y más que todo con los alimentos, por ejemplo, puede ser, lo que más se consume es los carbohidratos, cereales, pan, galletas. Entonces estoy reemplazando estos grupos alimentarios por otros para llenarme, pues, ¿no? Entonces, los grupos de lácteos no es mucho, sino que son equivalente a 2 vasos de leche al día. Es decir, en mi desayuno lo puedo cubrir con un vaso de leche, y luego un vaso de leche también equivale a una tajada de queso, de 30 gramos a 40 gramos. Es una tajada mediana. Entonces, o con 2 tajadas de queso al día ya cubro mi requerimiento de leche, que básicamente está clasificado como un grupo, prácticamente es un alimento de origen animal, pero me aporta bastante calcio. Entonces necesito eso para el crecimiento, para el desarrollo de los huesos, pero también para el calcio diario que necesito por mi funcionamiento del organismo. ¿Ya? Y tenemos el grupo 5, que es alimentos de origen animal, que prácticamente componen a nivel estructural. Nosotros hemos ido creciendo gracias a nuestro aporte de proteína, y también tenemos reforzado nuestro sistema inmunológico, básicamente gracias a los alimentos de origen animal. Si una persona no consume eso, su sistema inmunológico sí va a estar debilitado. Entonces, ¿de qué está compuesto eso? Por ejemplo, de carnes, de pescado, de huevo, de pollo. Y yo les preguntaré, ¿esos alimentos son económicos? Es de fácil, ¿saben? En hogares en donde la economía es deficiente, por ejemplo, van a priorizar a consumir más. Por ejemplo, he visto muchas familias en donde, por ejemplo, hacen una sopita solo de fideos. Entonces, ¿por qué? Porque necesitan que les llene, más no que los nutra, porque la economía les hace que se ajusten, ¿verdad? Por ejemplo, hay personas que almuerzan un arrocito con papita frita nada más. Ya no les alcanza ni para el huevo, ni para la carnecita. Entonces, es importante que mientras nosotros sepamos balancear, por ejemplo, antes era más económico todavía, por ejemplo, el huevo. Lo que más recomendaba era el huevito porque era lo más económico. Entonces, la mamá, cuando se iba con esa idea, podía hacer esos cambios. Es decir, voy a distribuir la economía, mi dinerito, para que me alcance y pueda consumir alimentos de origen animal, que a mi hijito, por ejemplo, a los niños, es lo que les ayuda a crecer en talla y reforzar su sistema inmunológico, ¿ya? Entonces, mientras ustedes sepan eso, ya van a saber también, ya tienen un conocimiento extra respecto a esto. ¿Y cuánto deberé de consumir en cantidades? Aquí me dice 4 porciones, y una porción más o menos es la palma de la mano, ¿ya? De carnecita, ya sea un filete de pescado, un filete de carnecita. ¿Y cuántos huevos equivaldrá a equivalencia a una carne, a un filetito de pollo? Por ejemplo, ese día me preparo un locro que no lleva carne, ¿no? Generalmente. ¿Cuántos huevitos le tendría que echar para que generalmente le echamos 1, ¿verdad? Pero es 2. O sea, un filete de pollo me equivale a 2 huevitos. Ya, entonces nos vamos con esa idea también para yo cubrir la cantidad de alimentos de origen animal que requiero. Entonces son 4 porciones al día que tengo que cubrir. Por ejemplo, es con un filete o en un desayuno, almuerzo y cena, no debería de faltar un alimento de origen animal, que es un filetito de pollito que podría ser, o la cantidad de palma de mi mano, ¿ya? Y seguimos por el grupo 6, que son las grasas. Las grasas, básicamente las grasas saludables van a estar compuestas, la mejor grasa saludable es el aceite de oliva, ¿ya? Porque tiene omega 3 y la palta también. Pero aquí tenemos las grasas que sí se pueden consumir, también es el aceite vegetal, la mantequilla, o también frutos secos como las almendras, el maní o las nueces. El equivalente son 4 porciones al día. Una porción de grasita en versión palta es la 4ª parte, ¿ya? Con una palta mediana cubro todo mi requerimiento de grasa al día. O también en aceite vegetal es una porción, van a ser 2 cucharadas de aceite.
Entonces ya eso puedo utilizar en aderezos o también es, por ejemplo, si yo utilizo en aderezos, prefiero no utilizar una palta entera, o sea, porque ya voy a exceder, porque ya utilicé el aceite en aderezos, en la preparación de comidas, ¿no? Entonces, como adicional sería una cuarta parte de palta que yo podría estarle poniendo a mis ensaladas. Y si consumo, por ejemplo, aceitunas, una porción van a equivaler a 10 aceitunas. Entonces, más o menos también podría calcular eso. Seguimos. Y finalmente el grupo 7, que es los azúcares. Les decía, ¿cómo es posible que una nutricionista le recomiende el consumo de azúcares, no? ¿Por qué? Porque sí vamos a consumirlo, pero ¿cuánto será la cantidad? La recomendación del día, según la Organización Mundial de la Salud, es 2 cucharas llenas, ¿ya? Entonces, lo que equivale a 30 gramos de azúcar. Pero, por ejemplo, nada más para mencionarles que una gaseosa Coca-Cola de 600 ml de casi, creo que está 3 soles, tiene 45 gramos de azúcar. Si yo ya en mi desayuno, ya a mi avena, ya le eché un poquito de azúcar, en el almuerzo tomo un refresco con azúcar, y más esto, o sea, solo una botella ya sobrepasa las recomendaciones. Entonces, tendremos que tener en cuenta de que si, por ejemplo, yo ese día voy a tomar, o sé que voy a tomar gaseosa, lo mejor o lo recomendable es un vaso y ya cubrí. O sea, el resto del día ya no tendría que utilizar azúcar. Esto es lo más impactante porque sí nuestro consumo, nuestro nivel de paladar hacia el azúcar es alto. Y a veces utilizamos una cuchara en el desayuno, por ejemplo, con el café, y ya cubrí la mitad. O sea, durante el día ya no tengo opción casi de utilizar azúcar. ¿Ya? Y básicamente es por el consumo de... ya, tengo una pregunta por ahí. Vamos a... Licenciada, una consulta. ¿Y qué diferencia el azúcar procesada con la stevia? Por ejemplo, si yo uso stevia en la mañana, ¿puedo tomar mi vaso de gaseosa o es la misma cantidad de azúcar? La stevia es un edulcorante que sí no tiene tanta carga energética, pero sí lo importante es que cómo nos estemos acostumbrando al nivel de dulzor que nosotros queremos. O sea, nuestro cuerpo y nuestro organismo se va acostumbrando. Entonces, lo mejor y lo recomendable sería que nuestro cuerpo se acostumbre al azúcar de las frutas, por ejemplo. Entonces, si yo voy a consumir mi desayuno con una fruta, voy acostumbrando mi paladar que ese es el nivel de azúcar. Y ya en casos, o sea, no les voy a prohibir el azúcar, pero sí le bajamos bastante a la cantidad y al consumo, porque reemplazamos ese sentido o sea, estamos acostumbrados o nos hemos vuelto adictos a sentir el dulce y no al dulce de las frutas. Entonces, puedo consumir, si yo, por ejemplo, en mi día a día le bajo la cantidad y solo utilizo 2 cucharas al día, está bien, pero sí no exagerar, y sabemos que si consumimos gaseosa, sí estamos exagerando bastante. Siguiente. Ya. Entonces aquí, para hacer un breve repaso con los que quedamos, recordemos las cantidades y porciones de los grupos de los alimentos según esta ruleta que les tengo acá. Por ejemplo, empezamos con las frutas. ¿Cuántas frutas al día tendríamos que consumir o es la recomendación? 3. Sí, pero sí se han dado cuenta. Muy bien. Alimentos de origen animal. 4 porciones, ¿verdad? Muy bien. Lácteos, 2 vasos de leche, 2 porciones también. Grasas. Eso sí, tal vez no nos ha quedado claro, pero eran 4 porciones. 4 porciones. De cereales y tubérculos, no, pero la cantidad por porción, ¿cuánto sería? A ver, ¿se acuerdan? Un puño, ¿no? Azúcar, ya, para que se vayan con eso más. Cucharitas no, cucharas. En cucharitas son 6, pero para 2 cucharas grandes o 6 cucharaditas. ¿Ya? Pero se van con las 2 cucharas, es más práctico. ¿Ya? Verduras, para finalizar. Al día, ¿cuánto debería de cubrir? Un plato. Un plato al día.
Entonces eso lo distribuyo. Lo mejor sería en 2 porciones, o si quiero tener una alimentación más variada, ya 1/4 de plato por tiempo de comida podría ser. Pero me quedo con la mente de que, por ejemplo, ya en el desayuno me serví una buena ensalada que casi cubre la mitad de mi plato, durante el día ya tengo medio otro plato que cubrirlo. Una consulta. A ver, sí. A las grasas. Usted manifestó que tienen que ser 10 aceitunas. Ya, por ejemplo, en el desayuno, en 10 aceitunas lo divido entre 2 panes. Ya, 5 en cada uno. Sí. Ahora, en cuanto a la palta, ¿puedo comerme toda la palta? No. Ya no la aceituna, ¿toda la palta puedo comerla? No. No. Me refiero a que 10 aceitunas representan una porción. Ya, para todo el día. No. Ya. Una porción equivale a 10 aceitunas. Durante el día puedo consumir 4 porciones. Entonces, tengo variedad para consumir entre una porción, por ejemplo, de palta, una porción de aceitunas, una porción de cucharada de aceite de oliva podría ser, que es lo recomendable, y también otra porción que va a ser una cucharada en los aderezos que voy a utilizar. Entonces, tenemos esa idea, una porción equivale, pero no significa que voy a consumir solo de un alimento, tengo variedad de grasas también para distribuirlos. Sí, lo alternamos. Pero solo les decía que con una palta al día ya estoy cubriendo las 4 porciones de grasa que necesito. Ya no como aceituna, ya no como... Exacto, sí. Y ya está. Entonces sí se nos quedó claro, lo bueno es que algunos mensajes claves que podemos ir aprendiendo, ¿no? Y poniéndolo en práctica, que es lo más importante. Siguiente. Ahora sí, justamente les decía, luego de esto, al tener un poquito de más conocimiento, les quería preguntar, ¿qué cambios podemos realizar para poder mejorar la elección de nuestros alimentos? Por ejemplo, ¿no? Yo no estoy consumiendo lácteos, entonces con uno puedo empezar, pero sé que debo de llegar a los 2. De frutas, ¿quiénes aquí estaban cumpliendo sus 3 porciones de fruta al día? A ver, levanten la mano. 1, 2, 3. Entonces, ya sabemos cuánta fruta podemos... O sea, no me imagino, quiero ir a una alimentación saludable y me imagino comprando bastante fruta, sino que con 3 frutas es suficiente y ya puedo ir. ¿Qué más podría ser? Incluir tal vez grasas saludables como es la palta, la aceituna, ¿no? ¿Qué más? O dejar de consumir gaseosa, o sea, disminuir la cantidad nada más. O sea, si sé que voy a consumir ese día gaseosa, definitivamente el resto del día ya no va a haber azúcar en mi alimentación. Entonces, también el otro es importante, como decíamos, algo importante es los alimentos de origen animal que van a reforzar nuestro sistema inmunológico. Y que ahorita sí, pues es definitivamente la seguridad alimentaria con la alza de precios, tenemos que ir sabiendo ajustar nuestra economía y comprar o equilibrar nuestras compras de alimentos en ese aspecto de alimentos de origen animal que no debe de faltar. Y finalmente eso sería todo. Creo que es... Sí. Muchas gracias por su atención. Ya. Muy bien, muchas gracias. Gracias a todos los estudiantes, también personal docente que nos ha acompañado en esta sesión educativa de alimentación saludable y medidas preventivas de tuberculosis. Agradecemos una vez más a los profesionales de la Dirección de Bienestar Universitario por este tipo de actividades que se desarrollan en bien de la comunidad universitaria. Muchas gracias y damos por terminado esta sesión. Gracias.